Shalom, amados hermanos, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua para continuar la maravillosa lectura de la bendita Torah de nuestro Abba Kadosh. Hoy, amados hermanos, toca la porción, la parashá número 52, llamada Vayelech. Vayelech significa y fue. La base bíblica está en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 31, del 1 al 30. La porción profética para esta parashá está en el libro de Oseas, Miqueas y Joel. Y del Brit Hadashah, del pacto renovado, vamos a transitar por muchos versículos. ¿Amén? La semana pasada, mis hermanos, en la parashá Nitzavim, Elohim enfatizó que tenemos la libertad de elegir, de seguir el camino de la vida o el camino de la muerte. Vayelech, hermanos, es la lectura de la Torah más corta del año y consta de un solo capítulo. La lectura de este Shabbat en particular viene después de Yom Teruah y es antes del día de expiación, es decir, de Yom Kippur. Y cae durante los 10 días de temor, de clamor, ¿verdad? En hebreo se dice Yamim Noraim, durante el cual debemos buscar a Adonai con Teshuvah, con un arrepentimiento sincero, ¿verdad? Por todos nuestros pecados. Este Shabbat, mis hermanos, es un Shabbat especial y se llama Shabbat Shuvah, es decir, el Shabbat del retorno, porque la lectura profética de esta porción del libro de Oseas comienza con la palabra Shuvu Israel, ¿sí? Retorna, oh Israel. También se llama Shabbat Teshuvah, ¿sí? Shabbat del arrepentimiento, ya que llama al pueblo de Elohim a dejar sus pecados y rebeliones y regresar, es decir, Shuv en hebreo, a Elohim. Shabbat Shuvah en realidad tiene dos lecturas especiales de Haftarah. La primera, como les mencionamos antes, en el libro de Oseas, capítulo 14, que enfatiza la importancia del arrepentimiento sincero. Y por otro lado está Miqueas, capítulo 7, versos del 18 al 20, que nos habla más bien de la misericordia de Elohim. Es decir, Miqueas alaba la misericordia de Elohim. Vayelech nos habla, amados hermanos, de que un sucesor deberá reemplazar a Moshe. Yahweh escoge a Yehoshua, a Josué, para reemplazar a Moshe, y ambos, Yahweh y Moshe, alientan a Yehoshua para que no se desanime por nada en el difícil proceso de introducir al pueblo a la tierra prometida. Entonces Moshe da una mitzvah final a los sacerdotes, los levitas y los ancianos de Israel. Tienen que escuchar, les dice, esta enseñanza durante Sukkot, cuando una vez cada 7 años por el año sabático. Moshe en ese momento ya sabe que es tiempo de reunirse con sus padres y para que los hijos de Israel no se descarríen en los años por venir. Entonces él les va a cantar una canción. Así será más fácil, según él, recordar sus consejos. Amén. Y esta canción de la que estaba hablando Moshe va a ser el tema de la última parashá con la cual vamos a concluir el ciclo completo de estudio de la Torah. Vayelech, hermanos, concluye con la predicción de que el pueblo judío se apartará del pacto con Yahweh, causando que él se oculte, pero también con la promesa de que las palabras de la Torah no serán olvidadas de la boca de sus descendientes. Amén. Entonces, con esta breve introducción, mis amados hermanos, vamos a comenzar la lectura de la Torah de esta semana. Amén. Entonces vamos directo a la porción. Entonces, como ven ustedes, la porción Vayelech, vamos a leer el capítulo 31, vamos a leer los versos 1 y 2. Entonces la aliyá número 1 comienza diciendo: Moshe fue y habló las siguientes palabras a todos los hijos de Israel. Yo tengo 120 años de edad hoy, y ya no me puedo mover de aquí para allá. Además, Adonai me ha dicho: tú no cruzarás Jordán. Amén.
La cualidad más importante, hermanos, que debe tener un líder es saber cuándo su tiempo terminó. Moshe ya estaba en una edad avanzada, era bastante mayorcito, grande, ¿no? Y no podía más guiar al pueblo, y tampoco ni siquiera militarmente hablando. Amén. Esta actitud nos enseña dos cosas con las cuales un líder que sirve a Elohim debe contar, mis amados hermanos. Y es, primero, debe reconocer que el ministerio que tiene le es dado por parte de Yahweh. Él es quien decide cómo, cuándo y dónde debe servir. Amén. 2. Debe tener el discernimiento suficiente para saber el final de su tiempo en el servicio y la humildad necesaria para retirarse de sus funciones. Pasar por alto estos dos requisitos, mis hermanos, es un camino segurísimo al fracaso. Verso 3. Adonai tu Elohim, Él cruzará delante de ustedes. Él destruirá estas naciones delante de ti, y tú las desposeerás. Y Yehoshua, Él cruzará delante de ustedes, como Adonai ha dicho. Además, hermanos, de la despedida e instrucciones finales de Moshe al pueblo, aquí se presenta oficialmente quién continuaría guiando al pueblo hasta la tierra prometida, ¿verdad? Sin embargo, recalca el hecho de que tanto él como Yehoshua eran instrumentos en las manos de Elohim, puesto que era el Eterno mismo quien iba delante de ellos haciendo la obra para que ellos solo recogieran los frutos. De esta manera, Yehoshua no sustituyó a Moshe, sino que continuó, esto es importante, la obra que Yahweh había comenzado con él. Así como el Brit Hadashah no sustituyó al Tanakh, sino más bien que lo complementa, ¿verdad? Primera de Juan 2:7 nos dice: hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Amén. Sean fuertes, sé valiente, no tengas temor, ni se asusten por ellos, porque Adonai tu Elohim va con ustedes, Él no les fallará, ni los abandonará, nos dice el versículo 6 del capítulo 31. Hermanos, los enemigos que tenía que enfrentar a Israel serían realmente grandes, pero tenían al más grande protector de su lado, Yahweh Sebaot, ¿verdad? Entonces no debe existir temor en el pueblo de Elohim, puesto que Él promete librarnos de todo mal y de todo peligro. Tener temor de los enemigos es tener falta de confianza en lo que Elohim nos ha prometido. Esta promesa es citada, hermanos, en el Brit Hadashah y nos deja una gran enseñanza. Noten el versículo, está en Hebreos 13:5, que dice que su conducta esté libre de avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él mismo ha dicho: nunca te abandonaré y jamás te desampararé. Amén. Si de verdad, hermanos, confiamos en Elohim, esta promesa nos va a llevar primero a una vida libre de avaricia, porque de esa manera vamos a evitar amontonar riquezas que tenemos hoy por no tenerlas mañana. Hay mucha gente que vive pensando en que si no acumula, si no ahorra, si no tiene cosas, mañana no va a tener nada. Y segundo, nos enseña a contentarnos con lo que tenemos, en vez de quejarnos por lo que no tenemos. Entonces debemos agradecer a nuestro Abacadosh por lo que realmente tenemos. El agradecimiento, mis hermanos, es la puerta a todas las bendiciones. Un alma contenta con lo que tiene ahora es capaz de manejar más bendiciones que vendrán. Amén. Entonces, hermanos, somos llamados a disfrutar el momento y confiar en la provisión de Elohim. Esto no significa que no vayamos a planificar, es decir, o ahorrar, digamos, ¿no?, para alcanzar alguna meta. No.
Estamos hablando de tener emuná en Elohim, a pesar de que las cosas no parezcan ir tan bien, ¿verdad? A veces nos desesperamos cuando las cosas no están yendo bien. Pero debemos hacerlo. 7 y 8. Después Moshe, dice la palabra, mandó a llamar a Yehoshua y a la vista de todo Israel le dijo: sé fuerte, sé valiente, porque tú irás con este pueblo a la tierra que Adonai juró a sus padres que él les daría. Tú serás el que cause que ellos la hereden. Pero Adonai es el quien irá delante de ti. Él estará contigo, él no fallará ni te abandonará. Así que no temas ni desmaye tu corazón. En este último versículo, Moshe alienta al pueblo a ser fuerte y valiente, ¿verdad? Pero en esta ocasión, el aliento es para una persona y es para Yehoshua, para Josué, quien tendría una tarea grande e importante, la cual consistía en guiar al pueblo a la conquista de la tierra prometida. Esto, mis hermanos, nos enseña que todos necesitamos aliento de parte de nuestros familiares, de nuestros líderes, de nuestros roes, morés, de nuestros hermanos, por supuesto, ¿no? Todos necesitamos personas que oren por nosotros. Moshe, mis hermanos, sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Que era el símbolo del mundo y del pecado. Y seguidamente vemos que Yehoshua, Josué, los guió a la tierra prometida, es decir, a la tierra que simboliza la vida eterna. Tanto Moshe como Yehoshua, como podemos darnos cuenta, son figuras o una tipología de nuestro Mashiach Yeshua, ya que en el mismo sentido Yeshua nos sacó del mundo y la esclavitud del pecado y ahora nos está conduciendo hacia la vida eterna. Amén. La escritura también nos dice en Tehilim, en Salmo 95, 10 y 11: 40 años me estuvo provocando aquella generación y dije, es un pueblo descarriado que no conoce mis caminos. Por eso juré indignado que no entrarían en mi lugar de descanso. Vemos acá que ellos no entraron en el descanso prometido a Abraham. Él no esperaba una ciudad terrenal. Su esperanza estaba en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial. Amén. Hebreos 11, 8 al 10 nos dice, ahora leeremos eso. Hebreos, vamos a leer. Hebreos 11, 8 al 10 nos dice: por la emuná, Abraham Avinu, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por emuná habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, quienes iban a recibir lo que habían prometido, lo que había sido prometido a Abraham, ¿verdad? Porque estaba guardando esperanzado la ciudad que tiene fundamentos permanentes, de la cual el arquitecto y constructor es Adonai. Amén. Y más adelante, en este mismo capítulo, en el verso 39 y 40, avancemos hasta ahí, nos dice: y no obstante, todos estos, aunque recibieron testimonio por su emuná, no recibieron el cumplimiento de la promesa, porque Adonai había planeado para nuestro beneficio que solo junto con nosotros ellos serían perfeccionados. Es decir, ellos no entraron en el reposo para que no fueran a alcanzar la promesa primero que nosotros. A todos, mis hermanos, se nos va a pagar de igual manera al final de los tiempos y vamos a entrar juntos en el reposo. Amén. Hebreos 4:8 nos dice: porque si Yehoshua les hubiera dado el reposo, no se daría después de otro día. Amén. Bien. Nosotros, hermanos, pertenecemos a la generación de los últimos obreros contratados por el dueño de la viña, que es Yeshua. Entonces debemos confiar en que al final se nos va a pagar y se nos va a dar lo que Elohim nos ha prometido, mis hermanos. El reposo
va a ser para todos, de igual manera, para todos nosotros. Amén. Deuteronomio 31:9. Entonces Moshe escribió esta Torá en un libro y la dio a los Kohanim, los hijos de Leví, quienes cargan el arco con el pacto de Adonai, y a todos los ancianos de Israel. Moshe, hermanos, se aseguró de que todo Israel conociera la Torá. Para eso hizo copias de la misma y la entregó a los Kohanim, así como a los ancianos, para que éstos se convirtieran en los maestros de Torá del pueblo. Amén. 10 y 11. Moshe les dio estas órdenes. Al final de todos los 7 años, durante la fiesta de Sukkot, en el año de la Shemitah, cuando todo Israel haya venido a presentarse delante de la presencia de Adonai, en el lugar que él escoja, tienen que leer esta Torá delante de todo Israel, para que ellos la oigan. Amén. Entonces vemos que acá en el 7º año se llevaba a cabo el perdón de las deudas, lo cual correspondía a una preparación para una nueva oportunidad. Podemos decirlo de otra manera, Yahweh le estaba dando al pueblo de Israel la oportunidad de volver a empezar, Teshuvah. Para lograrlo debían ser perdonadas todas sus deudas. De la misma manera, hermanos, que para pertenecer al pueblo de Elohim deben ser perdonados todos nuestros pecados. Amén. Y la manera de limpiar al pueblo, en un sentido espiritual obviamente, era a través de la repetición de la Torá. Como nos dijo Yeshua más bien en Yohanan 15:3, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Amén. Verso 12. Congreguen a la gente, los hombres, las mujeres, los pequeños y los extranjeros que tengan en sus pueblos, para que ellos oigan, aprendan, teman a Adonai su Elohim y tengan cuidado de obedecer todas las palabras de esta Torá. Este versículo, mis amados hermanos, nos enseña un principio fundamental. La Torá es para todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, es decir, para todos, ¿verdad? Esto deriva del argumento que sostiene la religión popular que la Torá es solo para los judíos. Eso es falso, ¿no? Y no así para los gentiles, o los que eran gentiles. Este pasaje nos informa y aclara que también los extranjeros tienen la obligación de leer, meditar, aplicar y obedecer la Torá. Es necesario resaltar que la palabra usada aquí para extranjero, como ya sabemos, en hebreo se dice ger, del Strong 1616, que significa morar en tierra ajena, ser un extranjero, ser un forastero. Sin embargo, ese término se usa para referirse a aquellos extranjeros que se han convertido al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, a diferencia del Goim. Una cosa es ger y otra palabra es goim, ¿no? Goim está en el Strong 1471, que significa gentes, naciones, una nación extranjera. Entonces un gentil que es el que está fuera, un gentil sería uno que está fuera del pacto con Yahweh. En conclusión, el versículo que acabamos de leer se refiere a los extranjeros conversos, entendiendo que la Torá se aplica de la misma manera tanto para el natural como para el extranjero. 13:13. Y así los pequeños que no saben puedan oír y aprender a temer a Adonai tu Elohim por todo el tiempo que vivas en la tierra que estás cruzando al Jordán para poseer. El objetivo principal de esta enseñanza, hermanos, de esta enseñanza cíclica y constante, es para que los niños conozcan lo que Yahweh hizo con nuestros ancestros, ¿verdad? Cada vez que celebramos el Shabbat o cada vez que celebramos cualquiera de las fiestas de Elohim, cualquiera de sus tiempos señalados, sus Moedim, además de gozarnos en Yahweh y recordar lo que hizo en el pasado por nuestros padres, uno de los objetivos principales es para que nuestros hijos aprendan. Esta es la manera de enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? La Escritura nos dice claramente en Proverbios 22:6, nos dice que instruyamos a los niños en el camino que deben andar, ¿verdad? Y cuando sean viejos, cuando sean mayores,
no se van a apartar de él. Versículo 14. Adonai dijo a Moshe: el tiempo está llegando para que mueras. Llama a Yehoshua y preséntense ambos en el Mishkan del testimonio para que yo pueda ordenarlo. Moshe y Yehoshua fueron y se presentaron en el Mishkan del testimonio. Todo líder, mis hermanos, debe ser capacitado antes de comenzar el ministerio, ¿verdad? Rav Shaul nos dice acerca de los ministros en 1 de Timoteo 3, verso 6, dice que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del acusador. Amén. Entonces tenía que estar capacitado. 16 y 17. Adonai dijo a Moshe: tú estás al dormir con tus padres. Este pueblo se levantará y se ofrecerá como prostitutas a dioses extraños de la tierra donde están yendo. Cuando ellos vean esos dioses, ellos me abandonarán a mí y romperán mi pacto, el cual yo hice con ellos. Entonces, dice este versículo, mi ira se encenderá y yo los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Ellos serán devorados y muchas calamidades y aflicciones caerán sobre ellos. Luego ellos preguntarán: ¿no han venido estas calamidades sobre nosotros porque nuestro Adonai no está aquí con nosotros? Hermanos, Elohim hablaba a Moshe de lo que el pueblo haría en el futuro y lo que le sucedería por su desobediencia. El transgredir la Torá de Yahweh nos deja desprotegidos, puesto que la protección divina está directamente, hermanos, relacionada con la obediencia. A pesar de la desobediencia, siempre va a haber más bien un atisbo de la identidad que Yahweh implantó en su pueblo. Por tanto, y para bendecir y para beneficio de su pueblo, siempre se contará con la oportunidad de reconocer los males que se acarrean como consecuencia de la rebeldía. Amén. Vamos a leer el versículo 21. Entonces, después que muchas calamidades y aflicciones hayan venido sobre ellos, este canto testificará delante de ellos como testigo, porque su cera aún lo estará recitando y no lo habrán olvidado, porque yo sé cómo ellos piensan aún ahora, aún antes que yo los haya llevado a la tierra de la cual yo juré. Hermanos, la Torá es el testigo a favor o en contra de nosotros, dependiendo de qué lado de la línea estemos. Amén. Si estamos en el lado de la obediencia, pues la Torá testifica a nuestro favor. Pero por el contrario, si estamos en el lado de la desobediencia, entonces va a testificar en contra nuestra. Yeshua habló siempre de Torá y nos dejó dicho, vamos a Juan, nos dejó dicho en Yohanan 12, vamos a ver del 47 al 50. Dice: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque he venido no para juzgar al mundo, sino a dar vida al mundo. Quien me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, los juzgará en el día final. Está hablando de Torah, ¿verdad? Porque no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió me dio mandamientos, a saber, lo que debo decir, esto es hermoso, y cómo decirlo. Sé que sus mandamientos son vida eterna, así que lo que yo digo es sencillamente lo que el Padre me ha dicho que diga. (26) Tomen este libro de la Torá y pónganlo junto al arca con el pacto de Adonai, su Elohim, para que pueda estar allí para testificar contra ustedes.
El arca del testimonio de la alianza, amados hermanos, es una tipología o símbolo de la presencia de Yahweh, y el acto de haber puesto una copia de la Torah allá dentro del arca del testimonio explica el hecho de que nuestras obras van a ser juzgadas según la propia palabra de Elohim, ¿verdad? Es decir, su Torah. Hermanos, esta parashá nos traza de manera preciosa un tema fundamental. Y que se encuentra diluido en todo el texto. Es decir, la emuná, la confianza que se demanda de nosotros en las promesas del Creador y Todopoderoso de Elohim. Cabe preguntarnos qué es emuná, qué es fe, ¿verdad? Y para definir este concepto, no vamos a usar ningún comentario porque no es necesario hacerlo, ¿verdad? Porque la Escritura en realidad se explica a sí misma. Cuando necesitamos algo, la Escritura siempre nos lo va a proveer. El hombre ha caído en grandes herejías por entrar en detalles que la Escritura realmente no la define, no lo dice, ¿verdad? Porque se decide por especular y en ese momento uno peca. ¿Qué dice la palabra sobre lo que es la fe, la emuná? Jacob, Santiago, vamos a ir leyendo esto. Voy a ir acá a Santiago. Veamos capítulo 2, versos 12. Vamos a ir del 12 al 26. Entonces el 12 nos dice: permanezcan hablando y actuando como personas que van a ser juzgadas por una Torah que da libertad, porque el juicio será sin misericordia para los que no tienen misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Hermanos, aunque no somos salvos por la Torah, seremos juzgados más bien por ella, ¿verdad? Porque la emuná auténtica requiere de obras que lo demuestren. Al obedecer, entonces, somos liberados del pecado y vamos a, digamos que alcanzar esa libertad. Tehilim, Salmos 119, 44 y 45 nos dice: siempre obedeceré tu Torah, para siempre jamás andaré con libertad, porque he buscado tus preceptos. Amén. Verso 14. ¿De qué sirve, mis hermanos, si alguno asegura que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá esta tal fe salvarla? Hermanos, la fe es una doctrina clave en la vida de un hijo de Elohim, ya que somos salvos por la fe. Efesios 2, 8 y 9 nos dice: porque por un favor inmerecido son salvos por medio de la emuná. Y esto no de ustedes, pues es don de Yahweh. No es por obras, para que nadie se jacte. Hermanos, y de la misma manera hay que andar en fe, como nos dice en 2 Corintios 5, 7. Dice: porque andamos por fe y no por qué, no por vista. Amén. Entendemos entonces que todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14, 23 nos dice: en cambio, el que come con duda es culpable, porque no actúa por convicción. Y todo lo que no proviene de una convicción es pecado. Amén. Entonces, ¿qué clase de emuná debemos tener para alcanzar esto? Salvación. Es decir, andar por fe, no pecar, ¿verdad? Tener fe no es, hermanos, creer a pesar de, sino más bien es obedecer a pesar de. Amén. Entonces, creer sin obras no sirve de nada. Pero entonces, ahí surge una pregunta: si hay varios tipos de fe y una sola es la que salva, ¿nuestra salvación estará en juego? Hermanos, debemos analizar nuestras vidas para ver si estamos en la verdad. Pregúntate: ¿cuándo fue la última vez que analizaste tu doctrina y te preguntaste si estás en el camino de verdad? Primera de Corintios 9, 26 y 27 nos dice: por eso yo corro así, no como a ciegas. Peleo así, no como a quien golpea el aire. Más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina
y lo hago obedecer, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Entonces Jacob nos proporciona, nos dice que hay dos tipos de fe. Amén. Una es la fe muerta. Veamos el 15. Supongan, dice, que un hermano o hermana está sin ropa y sin comida para el diario. Y alguno le dice, Shalom, mantente abrigado y come hasta saciarte, sin darle lo que necesita. ¿De qué le sirve? Así también. Así que la fe sola, si no está acompañada con obras, entonces dice, ¿está qué? Está muerta. Amén. Entonces es un grave peligro, hermanos, creer que somos salvos y no serlo. La verdadera fe, mis hermanos, puede estar muerta. Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice maestro, maestro, señor, señor, adón, adón, ¿verdad?, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces la fe muerta es una fe que ha colocado la palabrería en lugar de los hechos. Hay un llamado a llevar nuestra fe a las obras, ¿verdad? La Torá, erróneamente llamada solamente ley, está ahí para decirnos las obras que son aceptadas ante Elohim. El verso 18 nos dice, pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿verdad? Esta fe sin obras, que solo dice que cree, pero no cumple la escritura, es llamada entre líneas con un nombre mucho más fuerte. Sería conocida como una fe demoníaca. Verso 19, ¿qué nos dice? ¿Tú crees que Elohim es uno? Haces muy bien. También los demonios lo creen. El solo pensarlo los hace temblar de miedo. Hermanos, la fe muerta o demoníaca es una fe sin obras que aparenta estar bien, pues cree que Elohim existe, temen a Elohim, pero no tienen obras. No obedecen la ley de vida, no obedecen la Torá. 20. Mas ¿quieres saber, oh hombre, qué tal fe sin obediencia a la Torá es infructuosa? Esta porción, mis hermanos, nos traza constantemente la idea de la necesidad de la obediencia, que como resultado va a traernos bendiciones. Las obras son necesarias, mis hermanos, para la justificación. La fe y las obras no se pueden separar, actúan juntas. La fe verdadera es una fe que obra la Torá, que hace Torá. 21. No fue Abraham Avinu declarado justificado por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Pueden ver que su fe actuó junto con sus obras y por las obras la fe fue perfeccionada. Y el pasaje del Tanakh se cumplió cuando dice, Abraham tuvo fe en Adonai y le fue acreditado por justificación. Él hasta fue llamado amigo de Adonai. Amén. Se dan cuenta que la persona es declarada justificada por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, no fue Rahab, la prostituta, también declarada justificada por sus obras, cuando recibió los mensajeros y los despidió por otro camino. 26. En verdad, igual que el cuerpo sin ruaj está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Entonces vemos, mis hermanos, que somos salvos por la emuná, por una emuná que obra, como nos dice Efesios 2, 8 y 9, porque por un favor inmerecido son salvos por medio de la emuná, y esto no de ustedes, nos dice la palabra, pues es don de Yahweh. No es por obras para que nadie se jacte. Entonces, mis amados, debemos andar por la fe. Andar por fe es vivir en obediencia a la Torá. Todo lo que no proviene de la fe es pecado, sabemos, está en Romanos 14, 23. Porque pecar es quebrantar la ley, mis hermanos amados. Yohanan Aleph, 1 de Juan 3:4 nos dice, todo el que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la Torá. Amén. Amados hermanos, con esta porción
Con este versículo habíamos terminado la lectura de la porción de esta semana. Esta porción tiene los misbot 612 y 613 de los 613 de la Torah. Amados hermanos, espero que esta parashá haya sido de su agrado, de mucha bendición para sus vidas. Estamos muy prontos a acabar el ciclo anual de lectura de la Torah. Estamos muy contentos porque este año el Padre nos ha bendecido mucho, nos ha enseñado muchísimo, como lo hace cada año, cada vez que leemos el ciclo completo de la Torah. Amados hermanos, será con nosotros hasta el próximo Shabbat, si así Elohim lo permite, en tanto que la bendición de Yahweh descienda sobre ustedes, su rostro brille sobre sus rostros, que les acompañe su Torah durante esta semana que acaba de comenzar, que sea la luz que ilumina su camino. Será entonces con nosotros hasta el siguiente Shabbat. Shavuot Tov.